Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. La vez pasada estábamos viendo esta parte del capítulo 4 que dice la venida del Señor. Así dice, ¿no? La venida del Señor. Y el apóstol Pablo le recomendaba a los tesalonicenses que, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué significa los que duermen? Los que habían muerto. El que muere, entonces, ¿qué hace después de que muere? Duerme. Está descansando. Por eso se dice, descansa en paz. No se va y baila por ahí, ¿no? Ni está cantando por ahí, ni haciendo nada. Está descansando. ¿Hasta cuándo está descansando el que muere? Hasta que venga por segunda vez Jesús y ahí puede levantarse. Está hablando de los hermanos que murieron confiando en la resurrección y en el reino celestial. Entonces ellos están durmiendo. No queremos que ignoréis ni os entristezcáis por ello, ¿no? Entonces, porque el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En Él quiere decir confiando en su muerte, en su resurrección y en su palabra. ¿Será que en la palabra también hay que confiar? ¿Hay prueba de ello? Sí, Jesús dijo que yo no he venido para juzgar, sino para salvar. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, dijo. Entonces, si yo creí que Jesús vino y murió por mí, resucitó por mí, pero no creí su palabra, entonces en el día postrero voy a levantarme y Jesús, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Va a salvarme o me va a juzgar? Porque la palabra que habló es lo que me iba a juzgar en el día posterior. Entonces, si yo rechacé esa palabra, en ese momento no me juzga. Es por eso que la gente en este tiempo, ¿qué hace? ¿Qué es lo comúnmente que hace la gente en este tiempo? ¿Rechaza la muerte de Jesús? ¿Ustedes ven que la gente rechaza la muerte de Jesús? ¿Rechaza la resurrección de Jesús? No. ¿Qué rechaza? La palabra rechaza. Porque en este tiempo no pueden ser juzgados, por eso rechazan. Porque ellos piensan que, no, si rechazo la muerte, no voy a tener la salvación de mis pecados. Porque la muerte de Jesús es la redención de los pecados. Si rechazo la resurrección, no voy a levantarme después en la resurrección de los muertos. Y si rechazo la palabra, no pasa nada, porque nadie me va a juzgar. Pero Jesús dijo, en el día postero, la palabra que ha hablado, ella te juzgará. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y este texto, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando ustedes escuchan esa palabra que Pablo le dice a los tesalonicenses, parece que él está diciendo que nosotros vamos a verle a Jesús venir y vamos a ir con él. ¿Así? Parece que está diciendo, ¿no? Parece que él está diciendo que yo voy a verle a Jesús cuando venga. Miren lo que dice ahí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, dice.
El versículo 17 también dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta palabra fue lo que hizo que Pablo escriba Segunda de Tesalonicenses. Ustedes saben que no iba a haber Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué hubo Segunda de Tesalonicenses? Porque hubo una confusión. La gente, ¿qué pensó? Ya vino Jesús, ya, no solo eso, algunos pensaron que se quedaron, luego. Algunos pensaron que ya vino y que se quedaron. Muchos pensaban así. Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica. 3 semanas nomás estuvo. ¿Qué hacía durante esas 3 semanas? Les compartía la palabra. Durante 3 Shabbat, dice en la Biblia. 3 Shabbat. ¿Por qué no pudo estar más tiempo? ¿Qué era que se creó en ese momento? Ya habíamos visto en hecho alboroto, escándalo, problemas. Entonces él no pudo estar mucho tiempo en Tesalónica. De ahí ya pasó a Berea, de ahí ya pasó a Éfeso y de ahí ya fue a Corinto. Desde Corinto está escribiendo esta carta. En Corinto fue donde él estuvo más tiempo. Estuvo como casi 2 años en Corinto. Entonces, algunos dicen que después de enviar esta carta, muchos pensaron que tal vez la carta llegó y ya Jesús ya vino. Y en ese momento no es que uno puede llamar por teléfono y Pablo, ¿están todavía ahí? No se puede hacer eso. Entonces las cartas cuando se envía, se va por barco, llega en 3, 4 meses por ahí. Así. Así llega la carta. Entonces muchos pensaban que Jesús ya estaban todos atemorizados, porque Pablo dice, nosotros los que vivimos, ¿y será que él ya se fue? Por eso él escribe Segunda Tesalonicenses. Entonces para aclarar a las personas que ese fue un dicho de él. El Señor todavía no vino. Y todavía faltan muchas cosas que ocurran para que venga. Por eso en Segunda Tesalonicenses él va a aclarar, ¿no? Qué cosa, manifestaciones, hombre de pecado, dice, los escogidos para salvación, Dios juzgará los pecados en la venida de Cristo. Empieza a aclarar cómo va a ser los últimos tiempos, para que ahí sí puedan estar ellos preparados. Bueno, esto es para entender ese punto. Versículo 1 de capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Esta palabra tiempos, en la traducción original, está escrito citas o celebraciones. Citas o celebraciones. O sea, podemos decir, pero acerca de las citas y las celebraciones. Increíble esto, ¿no? Acá dice, tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Ahora, si vamos a la traducción antigua, ahí dice citas o celebraciones. ¿Y cuáles son las citas o celebraciones que no necesita Pablo decirle a ellos? Pesaj, Shabbat. Entonces, pero acá estamos hablando de Pesaj, Shabbat. Eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Por qué? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, ¿para qué los israelitas para qué el pueblo de Dios tenía la cita y las celebraciones? ¿Qué era lo que las citas y las celebraciones señalaban? Señalaban precisamente el mensaje de hacerle entender cuándo va a venir Jesús. Bueno, tenemos que ver estas citas y celebraciones. Los tesalonicenses que estaban en ese momento eran judíos, prosélitos y hombres piadosos. ¿Qué quiere decir esto? Gente que siempre estaba yendo a la sinagoga y entendían las cosas. El único mensaje nuevo que ellos estaban entendiendo era que el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ya había venido. Ese era lo nuevo. Y ese era lo misterioso y ese era lo esperanzador. Vamos a atender bien sobre estas citas y celebraciones. Levítico 23 sale, el título dice ahí, las fiestas solemnes. Ustedes van a atender bien para saber ya, cuando alguna vez quieran encontrar rápidamente dónde aparece tales citas, ya van a saber el texto exacto. El capítulo 23 tiene, por ejemplo, 44 versículos. Pero nosotros no vamos a poder leer todo, vamos a leer los versículos para entender exactamente la celebración. Entonces, si anotan, algunos pueden poner fiesta de tal y qué versículo sale ahí. Por ejemplo, el versículo 1 dice, habló el Señor Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santa convocaciones, serán estas. Fiestas solemnes. ¿Qué significa? Solemne quiere decir algo sagrado
o importante o algo que te va a hacer entender algo valioso. No es solamente fiesta por fiesta nomás, algo que te va a hacer entender la importancia de la palabra. Por eso cada vez que nosotros celebramos alguna fiesta, no es solamente para comer, tomar, divertirnos, no, es para entender algo. Por eso cada vez que celebremos alguna fiesta, va a ser para ir profundizando más la palabra y para ir entendiendo los propósitos de Dios. ¿Por qué fue que Pablo le exhortó a los de Corinto por la celebración de Pesa que ellos estaban haciendo? ¿Por qué fue que le exhortó? Porque ellos, ¿qué hacían en esa celebración? Tomaban, comían, se peleaban. En vez de estar entendiendo el mensaje de Dios, eran totalmente diferentes. Bueno, primero dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis. Donde quiera que habitéis. Este mandato no es un mandato judío, que conste eso. Es un mandato para las 12 tribus de Israel. Y si las 12 tribus de Israel en un cierto tiempo se dividieron y 10 de ellas se esparcieron en el mundo y se mezclaron con las naciones. Y si Dios está buscando a su pueblo y ellos ya están mezclados entre las naciones, sí o sí el que sienta la necesidad, el que sienta en su corazón de que estas fiestas son parte de su vida, le va a identificar como pueblo de Dios. Así es, como pueblo de Dios. Después está hablando del día de reposo. Entonces el día de reposo es una cita, arranca con el día de reposo, el 7º día. Muy importante, porque es la señal que va a identificarle a la persona que está esperando el milenio, o el reino que va a establecer Jesús. Esa es la señal. Por eso arranca con este mandato, con una de estas citas, que no tengo necesidad de escribirle a los tesalonicenses. ¿Por qué? ¿En qué día él se iba a predicar a los tesalonicenses? En Shabbat. Entonces, ¿para qué le va a explicar más sobre eso? Después, ahí entonces tenemos la primera celebración que sale en la Biblia, la primera cita, el Shabbat. Después, versículo 4, estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis, ahí dice, en sus tiempos. Esto era la clave para entender los acontecimientos que iba a ocurrir en los últimos momentos. Va a ese ñande ya ikuatan, va a para la ikota, va a esa la Jesucristo utan, va a esa la no humo hay, y celebración cuera, ñande ya yapuana, a pepe ya pillat, pero y tiempo, pendeja, ella cambia para la tiempo. No es que tenemos que hacer en el tiempo que a nosotros nos guste, para poder entender los planes de Dios en el tiempo que Él estableció. Y por eso están establecidos en fechas. La fiesta de Pesach o Pascua, versículo 5. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Entonces ahí tenemos ya la primera celebración. El 14 del mes primero. O el mes de Aviv. Mes de Aviv. Después, otra fiesta que está seguido de la fiesta de Pascua. ¿Cuál es? Panes sin levadura. Versículo 6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, vemos que 2 fiestas están pegados. 14 y 15 ya son. La fiesta de Pesach, que representa la salida del pueblo de Israel de Egipto. Después, el versículo 10. Ahí vamos a pasar al 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta fiesta comienza también el día 15 al día siguiente. O sea, el día 15 hay 2 fiestas. Panes sin levadura que comienza, pero los panes sin levadura son 7 días. Y también el día 15 es primicias, fiesta de las primicias. Entonces tenemos, en casi 2 días tenemos 3 celebraciones que representa la resurrección de Jesús. Las primicias representan la resurrección de Jesús. Después salteamos hasta el versículo 15, que es el 15, Pentecostés o Shavuot. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Este es fiesta de Pentecostés, 50 días después, o Shavuot, cuando el pueblo recibió la ley de Moisés, los mandamientos. Claro, después de haber sido liberado de Egipto, después de haber recibido la palabra, que es pan sin levadura es la palabra de Dios sin contaminación. Después de haber resucitado, primicia de resurrección, ¿qué te falta? Recibir la palabra. La palabra también representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios que viene a tu vida. Después, el versículo 23. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo y una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Según algunas personas, nadie sabe por qué se celebra esta fiesta. Nadie entiende cuál es el propósito de esta fiesta. Acá no dice, ¿no? Acá dice solamente conmemoración al son de la trompeta, una santa convocación. Nadie entiende por qué se hace esta fiesta. Es una fiesta, la trompeta, que solamente se marca. ¿Por qué? ¿Qué marca esta fiesta? Marca que está llegando el último tiempo. Por eso Dios le ordenó a ellos celebrar. Esa es fiesta de la trompeta, entonces versículo 23. Ahora el versículo 27. A los 10 días de este mes, estamos en el mes 7º, del mes 7º, será el día de expiación, tendréis santa convocación. ¿Y qué dice ahí? Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. 10 días después, en Apocalipsis sale que va a haber 10 días de juicio final. Así sale, terrible. Quiere decir que suena la trompeta y después vienen 10 días de juicio final. Cuando suena esa trompeta, ¿qué significa? ¿Quién dijo que iba a venir al sonar la trompeta? Jesús dijo que iba a venir, ¿no? Sonará la trompeta y se tocará la trompeta. Entonces nosotros que estamos vivos seremos arrebatados juntos. Entonces esta fiesta de la trompeta está anunciando la llegada después de esa llegada, después de llevar a su pueblo, ahí si vienen los 10 días de juicio final, hay que afligir, hay que quebrantarse, hay que humillarse, hay que arrepentirse. Así está hablando, el tiempo de arrepentirse, porque después que viene, ya viene ya el final de todas las cosas. Solamente para saber las fiestas. Y finalmente, versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. Fiesta solemne de los tabernáculos. La palabra tabernáculo es cabaña, o esta fiesta representa, bueno, después de haber hecho todo el juicio, Dios va a venir y va a morar con nosotros en la última fiesta. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses. Bueno, ¿por qué teníamos que hacer esta fiesta? Ahora sí vamos a ver Éxodo 12. Fíjense por qué es importante. ¿Qué es lo que iba a permitir estas celebraciones? Éxodo 12, versículo 24. Y eso es lo que dice ahí. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo de celebrar estas fiestas? ¿Quién tiene que preguntarte? Los hijos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué celebramos Pesach? ¿Por qué celebramos Shavuot, Pentecostés? ¿Por qué hacemos pan sin levadura? Si a mí me gusta comer tanto el pan gordo con levadura. ¿Por qué tenemos que abstenernos hoy de comer en Yom Kippur? Si a mí me gusta comer. Y ahí le voy a explicar a mi hijo. Entonces, si el papá o la mamá no aprendió, mucho menos el hijo va a aprender. ¿Es así? Si el papá y la mamá, no, va Yom Kippur, mejor te sea caruta. Si el papá y la mamá no quieren comer pan flaco, pan pirú, va a ser duro, yo tengo que comer mi pan gordo. ¿Cuándo le va a poder enseñar a su hijo estas cosas? En teoría, nomás en doctrina, así, sí, la Biblia dice, pero en práctica no. Para esto era. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Bueno, volvamos a Tesalonicenses.
Ahora entonces entendemos por qué no tengo necesidad de decir estas cosas. Versículo 2, ¿no? Tesalonicenses 5, 2. Dice, no, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Por qué le dice como ladrón en la noche? ¿Qué es un ladrón en la noche? No avisa, ¿no? Pero haciendo una investigación más avanzada de este término ladrón en la noche, o sea, este término ladrón en la noche es un término que se utilizaba anteriormente entre los judíos. No es algo nuevo. ¿Quién había usado este término ladrón en la noche? Jesús había usado, ¿no? Entonces, ¿qué significaba? En el tabernáculo había un lugar, un fuego que se tenía que mantener constantemente encendido. Entonces, por la noche quedaba un sacerdote en custodia, en vigilia. ¿Para qué? Porque una vez se acababa el fuego, entonces tenía que seguir echando carbón, leña y siempre tenía que estar humeando ahí. No sé si alguna vez vieron el templo. En el templo también había una pequeña fogata que todos los días tenía que estar humeando hacia arriba. ¿Qué pasaba? Algunas veces alguno, de tanto sueño que tenían, se dormía, se quedaban dormidos, ¿no? Y de repente venía algún sumo sacerdote, venía a observar, a ver cómo está. Y si le encontraba durmiendo, ¿saben qué hacía? Si le encontraba durmiendo, agarraba esas cenizas calientes y empezaba a echar por su ropa, alrededor de su ropa así. Mientras él se acostaba así alrededor de su ropa. Y se iba quemando, no es que echaba el fuego así, esa ceniza despacito. Y poco a poco iba agujereando y quemando toda su ropa. Iba prendiéndose su ropa y mientras no sienta nada va a estar. No es para que se enciende todo, sino conocen cuando va quemando la tela despacito, así. Hasta que cuando sentía que se estaba quemando, se despertaba. ¿Y qué tenía que hacer ahí? Entonces ahí sí o sí tenía que sacarse toda la ropa y ¿cómo quedaba? Sin ropa. Entonces tenía que mostrar su vergüenza, quedaba desnudo. Y ahí es como a esa persona se le decía que le sorprendió como ladrón en la noche. Porque estaba él dormido y ni cuenta se dio y le quemó toda la ropa y quedaba avergonzado. Ese es el término. Entonces si vos no podés estar pendiente del fuego, el fuego tiene que constantemente estar encendido, entonces te puede venir un ladrón en la noche. Así se usaba. Entonces cuando Jesús estaba hablando de este tema, ¿de qué se estaba acordando? Justamente de lo que ellos hacen cuando están despiertos para que no se apague el fuego ahí en el tabernáculo, en el templo. Porque no saben a qué hora va a venir el ladrón que les va a echar fuego por ustedes. Lucas 12. Poco a poco te van a acostumbrarme, ¿no? 39. 12:39. Dice, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Esto está refiriéndose a, no es que no sabemos cuándo, realmente no sabemos, pero el que está preparado no va a ser sorprendido. El que está preparado no va a caer como ladrón en la noche, no se le va a caer. ¿A quién le va a sorprender como ladrón en la noche? Al que está durmiendo. Ahora sí vamos a Tesalonicenses. Bueno, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué significa tinieblas? Sin palabra, sin escritura. Entonces nosotros dice que no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿a quién le va a sorprender como ladrón en la noche? Al que está viviendo ahí su vida para otras cosas, al que está pendiente en otra cosa. Sí o sí, se le va a quemar la ropa y va a quedar desnudo. Así está hablando la Biblia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda, porque todos vosotros, miren lo que dice el 5, sois hijos de luz. Hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Noche representa sin palabra, tinieblas también. Somos hijos de luz. ¿Qué es hijo de luz? Alguien que está constantemente en la visibilidad, no anda en oscuridad. No piensen que andar en oscuridad es el que anda por ahí así.
En la oscuridad anda el que anda totalmente cegado de las cosas de Dios. No entiende ni para dónde va. No sabe ni qué es lo que hay en el mundo. No sabe ni qué es lo que significa Dios ni nada. No entiende nada. Sí. Vamos a ver, otra vez tenemos texto. Esto quiero que vean, como dice acá. Proverbios capítulo 4. ¿Por qué Jesús dijo que somos hijos de luz? Proverbios capítulo 4. Desde el versículo 16 vamos a leer. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda quiere decir camino, de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quiénes son entonces los que van aumentando, van cambiando? Se le va aclarando el ambiente, los que van caminando como justos, la senda, camino de los justos. La senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Saben la aurora, no? El amanecer, a la mañanita cuando ustedes ven que sale el sol y empieza a aclarecer el día. Entonces, el justo, su camino no es que va hacia la oscuridad, sino a medida que va avanzando, se le va aclarando el tiempo. Nosotros también estamos aprendiendo la palabra de Dios a medida que vamos avanzando. Si vamos avanzando, se nos va a aclarar más la visual. Y el versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Al revés, el impío, el que rechaza la escritura, la palabra, es camino de oscuridad. Se va y ¡paz! Cae, no sabe por qué tropezó. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida es una desgracia? Siempre se quejan. Siempre para quejándose de su desgracia. Porque anda caminando en oscuridad. Si usted camina en oscuridad, su vida va a ser puro queja, ¿no? Queja. El justo como es su vida, no puede ser que si nosotros estamos caminando en la senda de justicia, cada día nuestra vida sea más oscura. Cada día menos entendamos. Al contrario, cada día tenemos que abrirnos más al entendimiento de la verdad. Bueno, otro texto. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Versículo 1. 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Así está hablando acá. Ha venido tu luz. Somos hijos de luz. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria, su Shekinah, su manifestación. Sobre ti. Claro, nosotros sabemos que está hablando acerca del Mesías. Pero si somos hijos del Mesías, hijos de luz, nosotros somos una representación también del Mesías, ¿no? En esta tierra. Aunque en las naciones haya oscuridad, aunque en la gente haya oscuridad, ¿nosotros podemos andar en oscuridad? No. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así está hablando en Isaías. Juan 1. Ahora veamos quién era esa luz. Esa luz. Juan 1, versículo 4 dice. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era, ¿qué era la vida? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, versículo 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era esa luz? Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Para alumbrar a todo hombre. ¿Cómo le alumbraría a todo hombre? Dándole su palabra, su enseñanza y muriendo por su pecado. Por eso somos hijos de luz. ¿Y qué es lo que hace un hijo de luz? Solamente agradece que Jesús murió por su pecado. Resultado de que vos sos hijo de luz es que alumbrado. Si vos sos hijo de luz, tenés que tener luz. Si sos hijo de oscuridad, tenés que tener oscuridad. No puede ser que vos digas, soy hijo de luz, pero tengo oscuridad. Y miren lo que dice capítulo 3, ahí en Juan. En Juan 3. ¿Qué dice ahí? Versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Sus acciones eran malas. Entonces prefirieron irse en la oscuridad que venir a la luz. ¿Qué es venir a la luz? Si la luz estaba en Jesús, en Yeshua, los hombres ¿en qué tenían que venir? En Jesús y su enseñanza. No tenían que irse a la enseñanza del mundo. Por eso dice acá, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque su obra era mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra no sea reprendida. Más el que practica la verdad también es la palabra, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Realmente el que tiene la verdad no puede andar lejos de la enseñanza de Jesús. Primera Tesalonicenses 5. Bueno, nos quedamos en versículo 5, ¿no? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué es sobrios? Despierto. No es que atendeme, todo medio dormilento. No, ese no es sobrio. Sí o sí ese va a cometer torpeza. En lo que se refiere a la palabra, tiene que ser despierto. ¿Se dan cuenta que la gente para el pecado o para la astucia del mundo son bien despiertos? Pero en lo que se refiere a la palabra, son bien dormidos. Cuando va a hacer planes del mundo, está bien despierto. Cuando va a pensar para Dios, no quiere ni pensar, le cansa la olla. O está cansado, o tiene sueño. Pero cuando va a pensar las cosas del mundo, no puede dormir. Estoy pensando en un proyecto que tengo, un buen negocio que voy a hacer. 3, 4, 5, 6, 7 de la madrugada, no duerme. Entonces, ¿en qué quiere que sea sobrio? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. De noche quiere decir en un lugar donde no hay la enseñanza de Dios. Quiere decir que la persona que está dormida es porque está en un lugar donde no hay enseñanza de Dios. Aunque está escuchando la palabra de Dios, pero su mundo es diferente, está en otra dimensión. Así es. Así le está hablando a los tesalonicenses. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. ¿Qué es coraza? Tipo un escudo que uno usa acá. ¿Qué te cubre la coraza? Para que no le venga la flecha, ¿a dónde? Al corazón. ¿Qué sería esa coraza de fe? ¿Cómo viene la fe, dice la Biblia? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era la fe que habíamos hablado ayer? No, anteayer, domingo. Emuná, fidelidad a la palabra. Fe es emuná en hebreo. ¿Qué es emuná? Fidelidad a la palabra. Si yo tengo una coraza de fe, quiero decir que yo tengo un protector de mi corazón, que es la palabra de Dios. La palabra me protege para que los dardos de Satanás no vengan a mí. Y no me meta su deseo, su pensamiento. Pero como yo no tengo esa coraza de fe, que es la palabra, los dardos, que son los deseos del mundo, pecaminosos de la carne, y entra en mi corazón. Acá ¿qué dice? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Significa una capa que nos protege de los dardos del enemigo. Y después, coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación con yelmo. O sea, la esperanza de nuestra salvación es como un yelmo. ¿Y qué es yelmo? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el mitra? ¿Qué decía arriba por la mitra de los sacerdotes? Santidad a Yud-He-Bat-Hei, santidad a Yahweh. Santidad a Yahweh quiere decir, soy una persona consagrada para Dios. ¿Dónde tenés que tener eso? En tu cabeza, en tu mente. ¿Qué decía en Hebreos 10:17? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En sus mentes. Ahí va a estar los mandatos de Dios. Y eso te va a libertar del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Si vos tenés en tu corazón nada más, buen corazón, buen sentimiento, pero no tenés en tu mente, igual tu buen corazón te va a engañar. Tu buen corazón va a caer un día. Tenés que tener esto grabado en tu mente. ¿Qué quiere decir? Tenés que conocer la palabra de Dios. No es mi corazón, yo le tengo a Dios y le siento que estoy muy agradecido. No, tenés que conocer también
su palabra. Tenés que discernir. Ese es el yelmo de la salvación. Eso es lo que te asegura en tu corazón que tenés la salvación. ¿Será que esto es correcto? Vamos a ver aquí en 2 de Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Fíjense lo que dice ahí. 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, 14. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú, persiste. ¿Qué es persiste? No vaya a dejar, no vaya de retroceder en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Y qué dice ahí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, emuná, que es en Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Sabio, entendido. No es solamente una persona que dice nomás, creo en Dios, pero no entiende nada. Y vive totalmente desorientado, vive totalmente otra cosa. Pablo está diciendo, persiste en esto, estas palabras tienen que persistir en tu corazón. No el día de mañana, yo ya aprendí todo cuando era niño, ya sé todo ya. Ahora puedo vivir la vida, no. Es como que hubiera todo tirado, así es. ¿Me entienden lo que estamos hablando? ¿Para qué tiene que ser sabio? Tiene que hacerte sabio la palabra para salvación. ¿Qué es salvación? Para sacarte de ese mundo. Entonces, a medida que voy a aprender la palabra, entendé la importancia de salir del mundo. De no estar ahí. Ese es el yelmo. Salvación del yelmo. En tu cabeza no te olvides de no tener esta palabra de Dios. Seguimos. Yelmo, dice, ¿no? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tribulación es parte de la prueba que va a pasar el Hijo de Dios. Eso quiere decir que, aunque vamos a estar en la tribulación, Dios no va a enviar la tribulación porque tiene enojo con nosotros. Al contrario, Él nos va a librar de la tribulación y va a encontrar la manera y la forma. Eso nosotros tenemos que estar muy pendientes. Quiero leer un poco, antes de terminar, algunos textos sobre lo que va a ocurrir con los que van a tener la tribulación. Vean en Apocalipsis. En Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras. Esta iglesia Pérgamo es una de las, según el tiempo, es la iglesia de los últimos tiempos, o la iglesia que ha tenido la mezcla. Pérgamo significa mezcla o contaminación entre las religiones. Miren lo que le dice. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjense dónde mora Pérgamo, el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea que dentro de ellos todavía hay algunos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y siguen guardando la palabra, algunos pequeños. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero fíjense lo que dice el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Ahí dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dentro de este grupo de Pérgamo, por más que ellos todavía algunos retenían a Jesús, por algunos hablaban de Jesús, había gente que a pesar de toda la enseñanza de la Biblia, ellos, no, los míos de Yapona, tenían un corazón contaminado. Igual cometían adulterio, pecado, comían lo que sea, cosas inmundas. O sea, no le interesaba lo que dice la palabra, pero creían en Jesús. Eso está diciendo. 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué es un nicolaita? El que enseñaba que nosotros tenemos que tener una autoridad suprema para llegar a Dios. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, ustedes pueden alcanzar a Dios guiándose por lo que el pastor le enseña.
O sea, el pastor es su intercesor a Dios y entre ustedes, así. Pero según la Escritura, ¿quién es nuestro intermediario entre Dios y nosotros? ¿Quién es? Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿El sacerdote qué hacía? Era intermediario entre Dios y los hombres. Pero ese sacerdote antiguo era débil también. Entonces Dios estableció un sacerdote realmente fuerte que conocía nuestra debilidad, se llamó Jesús, Él es nuestro intermediario. Pero los nicolaitas no enseñan, no. Los nicolaitas enseñaban, se necesita un líder, a través de ese líder vos podés llegar a Dios. Hoy en día hay muchas congregaciones así, no, ¿quién es tu líder? ¿Vos bajo guía de quién estás? ¿Quién es tu guía? ¿Bajo cobertura de quién? Eso es nicolaita. Entonces, por un lado enseñan el pecado, que el libertinaje. Por otro lado enseñan que tenés que tener líder. Dios aborrece esa doctrina. Entonces el líder, como hablamos hace rato, ¿qué es lo que tiene que hacer? El que predica la palabra, ¿a dónde le tiene que empujar a las personas? A creer en su sumo sacerdote, a creer en los mandamientos de Dios. Eso tiene que hacer. No a decirle, si ustedes me siguen, van a estar cerca de Dios. No. La palabra, si siguen, van a estar cerca de Dios. Eso dice. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada de mi boca? La palabra de Dios. Voy a venir y te voy a destruir. Un texto más y ya terminamos. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Fíjense lo que, a pesar de que viene esta amenaza contra la gente dura, contra la gente que se le dice a Nive Peshareiko, en el día del juicio, ¿cómo reaccionarán? Normalmente este Yom Kippur que estamos por celebrar es para aprender nuestro corazón al arrepentimiento. Porque si no vamos a reaccionar como esta gente. Y escuchen muy bien. 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esto es cuando Dios ya está enviando la copa de la ira, dice, ¿no? Por las personas que no obedecían la palabra. ¿Y qué va a hacer? La persona que nunca tuvo un corazón de arrepentirse, de humillarse, porque no practicó, porque no aprendió eso, cuando le venga alguna desgracia, va a murmurar contra Dios. Maldito Dios, ¿por qué me hace esto? Así va a decir. Va a estar harto contra Dios. Va a decir, no quiero saber nada de Dios. Va a odiarle a Dios, porque nunca humilló su corazón. Nunca pudo caer de rodillas ante Dios. Así está diciendo aquí. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera y no se arrepintieron de sus obras. Ahora el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿Se acuerdan que le dije que significaba el ladrón en la noche? Que se quedó dormido, entonces venía, le echaba fuego y se quemaba su ropa y salía desnudo ahí. Entonces, bienaventurado el que puede guardar. ¿Qué quiere decir eso? El que está despierto, el que mantiene la llama encendida, el fuego encendido. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así está escrito. Bueno, ahora sí terminemos aquí. Versículo 9, capítulo 5, Tesalonicenses, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos y edificaos. Animaos, ¿qué significa? Darle esperanza a otra persona. ¿Cómo le puede dar esperanza a otra persona? Enseñarle lo que dice la Biblia. Mostrarle cómo se tiene que vivir según la Biblia. Y darle esperanza también. En Hebreos 20, capítulo 10 dice que exhortándonos y fortaleciéndonos, animándonos uno a otro porque ya se acerca el día. Dice. Así está escrito. Porque llega los últimos tiempos. Si nosotros cerramos nuestro corazón a medida que más entendemos la palabra, somos propensos, escuchen bien, a hacer lo que un día, en el día de la ira, vamos a maldecir a Dios. Las personas que no conocen la palabra no van a poder maldecir porque no van a entender ni qué es lo que está pasando. Pero nosotros que creemos que estamos entendiendo la palabra, pero estamos caminando al revés,
Vamos a pensar que Dios nos tiene que dar todos los premios. Por eso hay que empezar a abrir los ojos, a ser sobrio, no a andar queraí. Todo queraí quiere decir medio dormiteando. Hay que empezar a poner los ojos puestos, los ojos en Jesús, dice, autor y consumador de la fe en nuestro corazón. Claro, sin importar cómo está caminando. No, por ejemplo, si yo me digo, no, pero los otros todo desastre lo andan, quiere decir que ese es mi corazón. Cuando yo pienso de los otros luego no tienen la fe, quiere decir que yo soy esa persona. No es esa persona el problema, yo soy el problema. Los otros luego no creen en Dios, entonces yo no creo en Dios. En el día del juicio final, tiene que estar contento si va a poder estar en la presencia de Dios. Ahí tiene que hallarse. Imagínense si en el día del juicio final te toca pasar o no estar en ese lugar, ¿cómo te vas a alegrar? Pues si una persona acá menosprecia, acá es donde tiene que valorar la palabra. No en el día final ahí recién, sí, ¿dónde Señor tengo que estar? ¿Dónde? No, acá es lo que tiene que valorar. Acá es lo que tiene que sentir. Jesús dijo, en el día final serán juzgados por la palabra que hable o que he hablado. Que he hablado es. Que he hablado. La palabra que he hablado. Eso no tienen que olvidarse nunca. Dios habló su palabra, eso tiene que guardarse en mi corazón como coraza de justicia y yelmo en mi mente, ¿no? Amén.